En esta diapositiva os he resumido los conceptos importantes dentro de la estequiometría. Algunos ya lo hemos nombrado y algunos lo hemos estudiado. Mol. Lo nombramos en la primera unidad, cuando hablamos de las magnitudes del sistema internacional y dijimos que el mol era la unidad fundamental de la cantidad de materia. La masa atómica la estudiamos cuando estuvimos viendo los átomos y era la media ponderada de la masa de los isótomos. Nuevos son el peso molecular. Peso molecular es un nombre erróneo, sería masa molecular, pero habitualmente y en todos los libros y en todos los sitios se habla de peso molecular. Peso, recuerdo, es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo. Por lo tanto, al ser una fuerza se mide en newton, mientras que la masa se mide en kilos. El número de Avogadro es una cantidad que vamos a estudiar y va a ser lo que nos permita transformar las unidades de masa atómica en gramos. Aquí os pongo dos conceptos que no vamos a profundizar en ellos más allá de la definición que tenéis: fórmula empírica y fórmula molecular. Masa atómica. La masa atómica ya la habíamos estudiado. Es la 12ª parte del átomo de carbono. ¿Cuánto pesa esa 12ª parte? 1,6606 por 10 elevado a menos 27. Si os acordáis, ese número era el que nos permitía pasar la masa atómica de un átomo a números enteros, a UMAS. La masa atómica de los átomos nosotros la vamos a encontrar en la tabla periódica y es ese numerito que siempre aparece al lado del número atómico. Masa molecular, también llamado peso molecular. No es más que la suma del peso de los átomos que componen cada molécula. Voy a hacer un ejemplo general que tenéis aquí. El peso molecular es la suma de los pesos atómicos de cada una de las moléculas. Si A, B y C mayúscula son elementos, cada uno tendrá su propia masa atómica, que la puedo saber de la tabla periódica y será un número. Si A, B y C son los subíndices, que indican cuántas veces está ese átomo repetido en la molécula, el peso molecular sería subíndice de A multiplicado por el peso atómico de A más subíndice de B multiplicado por el peso atómico de B más subíndice de C multiplicado por el peso atómico de C. Creo que va a quedar mucho más claro si cogemos un ejemplo. Esa molécula que he puesto se llama fosfato de calcio. Evidentemente no tenéis que saber cómo se llama. He puesto una molécula intencionadamente complicada porque todas las demás van a ser más sencillas. Si os fijáis, aparece un paréntesis en la molécula. ¿Qué significa? Que el subíndice que va después del paréntesis afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Muy parecido a lo que pasa en matemáticas. Si contamos, tiene 3 átomos de calcio, 2 átomos de fósforo y 8 átomos de oxígeno. Con lo cual, el peso molecular es 3 veces el átomo de calcio, que pesa 40 UMAS, 2 veces el peso de fósforo, que pesa 31 UMAS, y 8 veces el peso atómico del oxígeno, que es 16. ¿De dónde he sacado los valores de los pesos atómicos? Pues de la tabla periódica. El peso molecular o la masa molecular serían 310. Masa molar y mol. La masa molar es la masa atómica de un elemento o masa molecular es la masa de un compuesto expresada en gramos. Y un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales, átomos, moléculas u otras partículas como haya exactamente en 12 gramos de carbono 14. Dicho de otra manera, un mol es 6,021 por 10 elevado a 23 partículas. Y tengo la certeza de que cuando yo tengo 6,021 por 10 elevado a 23 átomos de un elemento, el peso en UMAS coincide con su peso en gramos. Un ejemplo. El carbono tiene un peso de 12 UMAS. Si yo tengo 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono, esa cantidad de átomos pesa exactamente 12 gramos. Por eso se ha definido de esta manera. Así, cuando yo miro la tabla periódica,
Si hablo de átomos, yo podré, el peso atómico lo explico en UMAS. Y si yo hablo de moles, ojo a la expresión, si yo hablo de moles, el peso coincide con los gramos. Todo esto lo definió el señor Avogadro, y el número, este número tan famoso, 6,022 por 10 elevado a 23, se llama número de Avogadro. Y un mol es la sustancia que contiene exactamente un número Avogadro de partículas, que pueden ser átomos o moléculas. Veamos ejemplos. Si yo tengo un mol de azufre, significa que yo tengo 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de azufre. Pues eso pesa 32,6 gramos. Exactamente. Coincide con lo que aparece en la tabla periódica. Por eso en la tabla periódica no ponemos unidades en la masa, es un número adimensional. Porque si estamos hablando de átomos, diremos que un átomo de azufre pesa 32,06 UMAS. Mientras que si estamos hablando de un mol de azufre, pesará 32,06 gramos. Aquí tenéis varios ejemplos y veis cómo dependiendo del elemento, un mol cambia de peso. Si os dais cuenta, un mol de mercurio tiene los mismos átomos, 6,022 por 10 elevado a 23. Eso sí, pesa 200,59 gramos. Mientras que el nitrógeno, la misma cantidad de átomos, 6,022 por 10 elevado a 23, pesa 14,01 gramos. ¿Esto funciona solo para los elementos? No, funciona también para los compuestos. En lugar de ver el peso en la tabla periódica, tengo que calcular su peso molecular. Si os dais cuenta en este ejemplo, voy a bajar porque creo que no se está viendo ahí mejor. Veis que un mol de agua son 18 gramos. Aquí, en este recipiente, hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua y pesa 18 gramos. ¿Por qué 18? Porque el oxígeno pesa 16 más 2 que pesa el hidrógeno. 16 más 2, 18. La misma cuenta podéis usar con todo lo que tenéis ahí. El metanol, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, pesan 46 gramos. Si nos vamos a la sacarosa, tenemos que 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de sacarosa pesan 342 gramos. Importante, el peso de un mol es el peso de 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Y cada mol pesa distinto según sea la sustancia. Otro ejemplo. Aquí tenemos un mol de mercurio, pesa 201. Si consideramos átomos, 201 UMA. Si consideramos moles, 201 gramos. Un mol pesa 342 gramos, mientras que un mol de agua pesa 18 gramos. El concepto de mol es muy importante y muy sencillo de aplicar. Simplemente, cuando yo hable de un mol de una cosa, estoy hablando o bien del peso de la tabla periódica o bien del peso molecular. ¿Por qué el mol es importante para nosotros? Pues muy sencillo. Todos los cálculos que hagamos en ecuaciones químicas, nuestra unidad de trabajo va a ser el mol. Y tenemos que saber cómo cambiar de una unidad a otra. En este esquema os he resumido cómo hacemos esos cambios. Si tenemos el número de átomos y queremos los moles, tenemos que dividir por el número de Avogadro y viceversa. Si os doy los moles y os pido el número de moléculas, lo único que tenéis que hacer es multiplicar por el número de Avogadro. También puede pasar que yo os dé los gramos de una determinada sustancia y queramos los moles. Esta es la situación que se va a dar con mayor frecuencia en los problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tendremos que dividir por el peso molecular o el peso atómico. Y viceversa, si yo doy los moles, tendré que multiplicar por la masa atómica o la masa molecular para obtener los gramos. La masa atómica o peso molecular es igual al peso molecular en gramos. Este paso de gramos a moles lo puedo representar si yo represento por n el número de moles. Este paso de gramos
a moles lo puedo representar con la ecuación que el número de moles es igual a los gramos partido por el peso molecular. Peso molecular otras veces se representa por M mayúscula. Lo podréis ver de las dos maneras. Evidentemente, esta fórmula que os doy aquí me permite que si yo quiero los gramos y tengo los moles, el peso molecular que está dividiendo pase multiplicando. Con lo cual, yo puedo poner aquí que los gramos son igual peso molecular multiplicado por n, que es el número de moles. Un problema. Es muy sencillo. Lo tenéis resuelto en la presentación, pero lo dejo aquí para que probéis a hacerlo vosotros. Muchas gracias, chicos.